Oh Señor, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alma y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a orar, hermanos, ayúdenme a orar. Gracias, buen Padre Todopoderoso. Una vez más, Padre, venimos a ti, Señor, buscando, Señor, tu guianza, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíes, Padre Santo. Tu palabra, Señor, que nos consuele, Señor, que nos reprenda, Señor, que nos ayude, Padre Santo, a todo lo bueno, Señor, que nos guíe a la verdad y a la justicia. Padre, en esta tarde nos ponemos en tus manos y queremos, Padre Santo, que en esta tarde, Señor, todos llevemos un consejo, Padre. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes la necesidad que todos podemos tener. Padre, nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor Jesús. Señor, te ruego que bendigas a mis hermanos que están aquí dispuestos a escuchar tu voz. Señor, te rogamos que les pongas sus oídos, Señor, sus corazones, Padre Santo, que puedan comprender, Señor, tu palabra, Señor, que escuchen tu voz, Señor. Para mí simplemente, Señor, te pido que tengas misericordia, que me ayudes, Señor, pues yo dependo de ti, Padre Santo. Te rogamos también que bendigas a mis hermanos, Señor, que no pudieron estar en este día, que, Señor, allá donde ellos están, también, Padre, ellos puedan recibir, Señor, tu palabra, que ellos puedan recibir tu consejo y tus fuerzas para que puedan seguir. Por mis hermanos que sabemos que están en necesidad, Señor, te rogamos que les bendigas, que les ayudes, Señor, pues Padre Santo, en ti ponemos nuestra confianza solamente. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y Dios les bendiga. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Creo que uno de mis citas bíblicas es Salmo 139. Para mí fue algo muy hermoso, muy bonito cuando yo lo empecé a leer. Recuerdo que yo tenía poco tiempo en el camino, en el Evangelio, tenía pocos años, no sé si meses, no sé si todavía el año, pero a lo mejor meses. Y recuerdo yo que este salmo fue el primer salmo que yo leí. Algunas personas nomás les he comentado, fue el primer salmo que yo leí completo y el primer salmo que... Y me sentía frustrado, pero yo tenía pocos meses en el camino, no sé, les digo una vez más, no sé si el año, y una vez le dije a mi Dios, le dije, Señor, tú me conoces bien a mí, tú sabes mis cualidades, mis aptitudes, y tú conoces todos mis errores, mis defectos, mis deficiencias, Señor, y tú sabes que yo dependo solamente de ti, en ti he puesto mi confianza. Le digo, pero te pido, Señor, que me des un don, que me des un talento, que me des una habilidad.
Yo a poco tiempo que me bauticé me invitaron para que les ayudara a tocar el bajo, porque era el único que tocaba la guitarra en el mundo, pero yo tenía muchos años. Yo pienso que yo dejé de tocar en el mundo a los 20 años. Pienso cuando me casé, ya no quise yo seguir con esa vida y arrollé todo lo que yo tenía de música, lo hice por lado y dije, no es para mí esto. Yo quiero tener una vida diferente con mi familia, y aparte de todo eso de mi vida, y hasta ahora, ya que me bauticé, me acuerdo que me dijeron, oye, usted toca algún instrumento, que pues bajo ahí en el mundo, pues ayúdenos. Y me acuerdo que apenas estaba escuchando yo las alabanzas, y se me hacían bonitas, algo raro para mí, porque yo era de cumbia, era de banda, de norteño, y pues ahora teníamos que buscar música de adoración, que era algo raro para mí. Y recuerdo que me ponía yo a tocar. Es cuando yo miraba al hermano Peter Pedro Guzmán, que tocaba, eso que yo aprendía con él, o estaba nuestro hermano Quirino, también iban. Y ellos ayudaban ahí en la congregación, y yo miraba cómo le hacían ahí, pero yo nomás iba aprendiendo a tocar más el bajo y ese tipo de música. Y le dije, Señor, yo sé que tú me has dado esa habilidad, o por mis genes ha corrido la música. Mis papás son músicos, mis abuelos fueron músicos. Le digo, pero esa es una habilidad, o ese es un don, un talento que ya viene por mis cromosomas. Le digo, yo llegué a esta música ya con la música, le digo, pero, o sea, le digo, pero yo quisiera, tu palabra nos dice que tú das dones, talentos para ministrarlos en la iglesia, para ayudar a la congregación. Le digo, pero Señor, ¿será que los dones son para ahora? ¿Será que los talentos son para ahora? ¿Será que eso que tú nos dices en tu palabra, yo pueda recibir un don, un talento así? Y le digo, ayúdame, Padre Santo, a hacer algo. Claro, mi esposa sabe, y ustedes me conocen, yo no quería estar aquí delante del púlpito. Yo quería estar de las sillas para allá, o haciendo alguna otra cosa que no fuera aquí. Y uno de mis anhelos era, yo miraba como en otras iglesias muy grandes que íbamos a visitar, nombraban evangelistas. Y yo decía, yo quiero ser evangelista, porque yo miraba que pasaban a las familias, y las familias, la esposa, los hijos, y los mandaban para Argentina, los mandaban para varias partes del mundo. Australia, me acuerdo que una vez mandaron una familia para Australia. Y dije, yo quiero ser una persona, yo quiero ser una persona que vaya a esos lugares de evangelista. La verdad, yo no sabía que era un evangelista. Pero yo dije, no, a lo mejor era para construir, como decían que era para construir iglesias, pues yo decía, yo puedo construir, puedo poner bloques, puedo hacer electricidad, lo que sea. Lo que yo no sabía que era ir a aquellos lugares como en África, ya se los comen los leones a los evangelistas, ¿verdad? Y ya después ya no quise ir, menos ahora que acá en Hawái se los comen o se queman, ¿verdad? Por el tanto fuego que hay. Yo ya no quería, entonces dije, Señor, no quiero algo aquí enfrente, quiero algo diferente, algo donde no haya tanta gente, donde no haya tanto ruido. Y yo le pedí eso a mi Dios como por un mes, pero yo en ese tiempo yo me puse a estudiar este Salmo 139, me puse a estudiarlo, a escribir, a sacar algo de esta porción. Y en eso que yo estuve leyendo, y en esos días que yo estuve orando, me dijo el pastor, me habló el pastor, yo estaba leyendo exactamente esta porción de la escritura, y me habló el hermano Román, el hermano pastor donde yo me congregaba, y me dijo, hermano, el diácono o el ministro o pastor, no me acuerdo quién era, dice, no va a poder estar aquí, él se va a ir para Tijuana a estar arreglando documentos. Ahora quiero que me ayude a que le dé estudios a los jóvenes. Le digo, pues son muy rebeldes. Dice, no, ayúdale a los jóvenes. Entonces,
se me olvidó yo de lo que estaba orando. Y cuando me fui otra vez, se me olvidó, 3, 4 semanas, se me olvidó orar por ese don o talento para ayudar a la iglesia. Y en eso que otra vez me acordé y estaba, Señor, dame un don, un talento, una habilidad para ayudar a la congregación. Yo sé que la música pues es algo que yo la traigo en mi sangre, pero algo que tú me quieras dar. Y escuché una voz que me dijo, bueno, no fue una voz así, pero sentí, ya tienes 2 semanas dándole clases a los jóvenes. Y dije, sí es cierto. Y ya me acuerdo que me puse a llorar y dije, gracias Padre Santo, porque no quería esto, pero pues me pusiste a hacer esto, Señor, gracias, si puedo ayudar en algo, pues aquí estoy. Pero me acuerdo muy bien de este salmo, me encanta este salmo, porque me gusta cómo Dios me enseñó algo por medio de la lectura y por medio de la meditación, por medio de la oración, de que Dios responde y Dios nos quiere usar. Todos nosotros tenemos un propósito para Dios. Nuestro Dios nos dice aquí en este salmo que Él nos formó porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, es que todos tenemos un propósito de Dios. Más bien Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene algo que hacer para alcanzar a otras personas, o Dios tiene diferentes trabajos para que nosotros hagamos. Pero muchas veces nosotros nos apartamos de Dios. Nosotros, Él dice que nos escogió desde que estábamos, así como que Zacarías, Zacarías fue el que dice que lo santificó desde que estaba en el vientre de su madre. Y recuerdo que esos pasajes a mí me enseñan mucho de que Dios tiene un propósito y Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos apartamos por el pecado, por las desilusiones, porque no sabemos cómo actuar. Y eso a veces a nosotros nos hace bajar la cabeza, bajar la moral y podemos decir, ¿y en qué te puedo servir? Si mira, yo meto mis manos y siempre las riego. Mira, yo quiero hacer esto y mira lo que me está pasando. Pero no sabemos a veces, o a veces no comprendemos, o no meditamos que nuestro Señor tiene todo en control y que nuestro Señor tiene algo específico para cada uno de nosotros. No es casualidad que nosotros estemos en una congregación, en esta esquina, en este lugar, con nuestro hermano Román, con nuestros hermanos que estamos en esta congregación. Todos tenemos un propósito, un llamado de Dios. Somos escogidos, somos su especial tesoro para nuestro Dios. Ahora, el que está hablando aquí es David, el que está hablando, el que se está entregando. Pero a mí me gustaría hablar un poquito de Moisés. Moisés era un hombre que también, un hombre que dice allá en Hechos 7:20, dice que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Moisés dice que a su corta edad de 3 meses fue agradable a Dios. Y Dios tenía un propósito especial para Moisés. Fíjense, 3 meses tenía Moisés y ya Dios había puesto sus ojos en él. Usted, desde que Dios lo estaba formando en el vientre de su madre, Dios ya lo había visto usted. Él lo estaba entretejiendo allá en lo más oculto, en lo más íntimo, ¿verdad?, de la mujer. Nuestro Señor estaba con cuidado, haciéndolos a cada uno de nosotros. Y nos amaba desde entonces. A Moisés dice que en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios
y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés iba creciendo, Moisés fue rescatado, porque esa es una de las definiciones de que es su nombre, rescatado de las aguas. Fue cuidado por la presencia de Dios, de que el faraón no lo matara y que en esa canastita donde se llevaban a Moisés se hundiera en el río. Fue rescatado. Dios tuvo cuidado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por dificultades de muerte y el Señor nos ha librado? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido accidentes automovilísticos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido casi llevados por la corriente del mar? Y mire, y aquí estamos todavía. ¿Cuántos de nosotros, bueno, no sé aquí, pero cuántos de nosotros estuvimos o estuvieron en drogas, a punto de que el corazón por tanta droga colapsara? ¿Cuántos de nosotros agarramos alcohol y tomamos toda la noche? Gracias a Dios que no sufrimos un accidente de muerte. Gracias a Dios que no tuvimos una congestión alcohólica. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado a nosotros de poder morir? Hemos estado, como dicen, así de la muerte. Pero el Señor nos ha librado, miren, y estamos todos aquí, sanos. Gloria a Dios, algunos con la enfermedad, pues ya por la edad, pero gloria a Dios, el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Él es el único que se encarga de nuestra vida. No hay nadie más que tenga cuidado de nosotros, más que nuestro Señor. Y también miró con agrado a Moisés y lo cuidó, porque él tenía un propósito especial con Moisés, y lo cuidó. Dice: enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Era un hombre que Dios le dio habilidad para poder comprender, vivir en otra nación que no era su pueblo, y el Señor le aportó sabiduría, le aportó conocimiento, se desarrolló, y Dios tuvo cuidado de ese hombre, aún en Egipto. Y nosotros, la mayoría de nosotros, yo sé que algunos de ustedes pues ya nacieron en el Evangelio, pero muchos de nosotros venimos de un mundo hostil, ¿verdad? Feo, seco, con tantos peligros de noche, ¿verdad? Recuerdo que a veces salíamos nosotros no voy a decir, pero salíamos en las noches, los viernes, los sábados, los domingos, y Dios nos cuidó de que un carro por ahí no nos atropellara o no saliéramos volando, porque nos daban raite en las cajuelas de los carros. El Señor nos cuidó, allá andando en las borracheras, andando en los bailes, andando todo ese tipo de cosas. El Señor nos cuidó de que no nos dieran un balazo. El Señor ha tenido cuidado de nosotros, aún allá en el mundo. Dice que en el 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, él le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés sabía que de alguna manera, no sé cómo Dios podía haber comunicado con Moisés. Ahorita vamos a ver otra cosa. Pero él dice: yo pensé que ustedes se iban a alegrar de que yo matara a esas personas, de que por mí iban a ser librados ustedes. Pero aquellas personas, sus hermanos, no lo comprendían. Él quizás podía entender que él estaba haciendo algo bueno, pero sus amigos, sus familiares no lo miraban de esa manera. Era incomprendible a Moisés. Nadie podía comprenderlo, su forma de actuar, su forma de ver las cosas.
Moisés, aunque fue un hombre que fue librado de ahogarse, fue un hombre que Dios lo amó desde que estaba muy pequeño y que tenía un propósito, le faltaba algo muy importante a Moisés, y era conocer a Dios. Él quería hacer las cosas a su propia manera. Él quería buscar la justicia a su propia manera. Es lo que él había conocido en Egipto. De esa manera él quería defender a las personas de la opresión, y no era así. Nuestro Dios tenía un propósito para él, y Dios quería tratar con él personalmente, y la única forma es de que llegara a esa situación tan difícil a su vida. Por eso es que a veces también a nosotros, de esa misma manera, muchas veces quisimos hacer lo bueno y no podíamos hacer lo bueno. Queríamos ayudar a las personas y siempre metíamos las patas. Queríamos poner nuestro granito de arena y siempre fallábamos. No podíamos tener buenos consejos para las otras personas. Y la gente no creía en él. Y la gente no creía en nosotros tampoco. Pero Dios estaba con él, y Dios tenía un propósito muy claro con Moisés. Los propósitos de Dios se iban a cumplir, sí o sí. Pero Moisés tenía que asumir las responsabilidades de no actuar correctamente. Le faltaba la presencia de Dios en su vida. El 26 dice: al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os mataráis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Aunque el propósito de Dios se tenía que cumplir, y era un hombre al cual Dios había puesto sus ojos, el cual Dios sabía que un día ese hombre iba a poder ayudar a ese pueblo a sacarlos de la esclavitud. Este hombre cometió un error muy grande, y este error fue de matar a una persona, a un egipcio. Y la muerte es un pecado grave delante de Dios. La muerte es un pecado grave delante de nuestro Dios. Y todo aquel que comete ese tipo de pecados, la ira de Dios está sobre él. Y llegaba a Moisés la culpabilidad en su vida. Quizás se sentía decepcionado, triste, abatido, porque nada le estaba saliendo como él quería. Deshonró a sus parientes, los hebreos, pero también estaba deshonrando a su familia, que los habían adoptado, a los egipcios. Y vino sobre él culpa y se fue al desierto, alejado de sus familiares. Creo que eso es lo que pasa cuando uno cae en pecado. A donde va uno es al desierto, a esconderse de Dios. No quiere saber nada de sus propósitos, de su futuro, diciendo: ¿cómo Dios me va a usar a mí? Sabiendo que soy un pecador, que alcé la mano con una persona que era una creación también de Dios. Quizá era pagana, pero lo maté. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho
un daño tan grande. El hablar de otras personas viene siendo también algo de muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos ofendido? ¿Cuántos de nosotros hemos lastimado a las personas? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho pecado? No con nosotros mismos, sino con otras personas. ¿Y qué es lo que pasa? De que nosotros nos alejamos de la presencia de Dios y no queremos ver más. Y aunque escuchemos este tipo de salmos, de que Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre y que tiene un propósito para nosotros, no nos interesa, decimos, no, yo no puedo ser ese. Y lo que empezamos a hacer es lo que hacía Adán y Eva: se iban y se escondían de la presencia de Dios. Y así también Moisés se apartó y se fue al desierto, porque es allí todo aquel que hace pecado camina en ese desierto seco, árido, sin la presencia de Dios. Pero Dios tiene un propósito para nosotros. ¿A dónde? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde nosotros nos podemos esconder de Dios si Él tiene un propósito para nuestra vida? Si Él tiene algo claro que va a hacer con cada uno de nosotros, se va a cumplir porque se va a cumplir. Y sí, estamos vagando en el desierto. Dice la escritura allá en Éxodo, Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Algo sobrenatural, hermanos, que Moisés estaba viendo en el desierto. Una zarza que estaba ardiendo, un matorral, un arbusto seco, espinudo, listo para arder. Bueno, ese estaba ardiendo, pero dice que no se consumía. En medio del desierto. Quizá Moisés se había acostumbrado a vivir, a andar en el desierto 40 años. Ya se había acostumbrado a vivir en esa condición. 40 años viviendo como egipcio, ahora otros 40 años viviendo, cuidando ovejas de su suegro Jetro. En medio del desierto, un hombre que era una persona de alta reputación en Egipto, un hombre que tenía un llamado de Dios, un hombre que el cual Dios lo había mirado y se había complacido en él, un hombre que fue sacado de las aguas, un hombre el cual Dios lo estuvo ayudando toda su vida, un hombre que tenía un propósito para con Dios. Ahora estaba viviendo en el desierto, acostumbrado a cuidar las ovejas de su suegro Jetro, el cual miraba una y otra vez una gran cantidad de zarzas. Pero ese día miró algo especial, una zarza que estaba encendida, pero que nunca se estaba consumiendo. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa no se quema? Y viendo el Señor que iba a ver,
lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Parece algo normal que Dios le haya hablado a Moisés, pero sin duda el pueblo de Dios o nadie había escuchado a Dios por más de 400 años. Dios ya no estaba hablando con su pueblo. Con el único que habló fue con Jacob. Con José le enseñaba por medio de señales o sueños. Pero con el último que habló fue con Jacob, Dios. Y ahora, más de 430 años sin que Dios hablara a su pueblo, ahora habló con un hombre que había matado a otra persona. 430 años sin que Dios se manifestara en esa forma de hablar y de dialogar con alguien. Dios habló a la vida de Moisés. Eso era algo especial, no era algo común. Pero Dios quería una vez más hablar con su pueblo, lo quería redimir. Y Dios tenía ese propósito. Por eso a veces nosotros queremos que Dios nos hable rápido. Y a veces tenemos que esperar un proceso, el tiempo de Dios. A veces no estamos capacitados para escuchar la respuesta de Dios. Y a veces no lo vamos a poder comprender hasta que pase determinado tiempo para poder decir: sí, si me lo haya dado antes, no lo haya podido valorar, no lo haya disfrutado. Porque solamente Dios sabe en qué tiempo va a venir a nuestra vida. A veces queremos todo rápido, más en esta vida, todo queremos rápido. Antes parece que había, bueno, yo sé que aquí la mayoría son puros jóvenes, pero antes había unas televisiones grandotas y que se les llamaba que tenían bulbos adentro. Y cuando íbamos a ver las televisiones con las personas que tenían dinero, y le prendíamos, y lo primero que hacía era un poquito pequeñito, y luego se iba haciendo más grande, y luego se iba haciendo más grande, y luego se iba haciendo más grande. Y ahí estábamos todos esperando hasta que se prendiera la televisión, y luego se prendía una raya horizontal, y luego ya se iba haciendo más. Y ahí estábamos todos, duramos no sé cuánto durábamos, 15 minutos, no sé cuánto, hasta que prendieran. Ya estaba Chavo del 8 viendo hasta que se calentara el bulbito. Tiene que serlo. Para apagarlo, también despacito, 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 despacito. Y luego apareció una raya. Y luego después, hasta se acercaba uno para esperar hasta que se apagara el puntito ese. Y no me perder uno muchísimo tiempo. Duraba, yo pienso que otros 10-15 minutos en apagarse la televisión. Oye, ahorita no la queremos, sino prende, le pegamos para que prenda rápido. O la tiramos, no le hace que sea de 40 y tantos, 64, 80 y tantas pulgadas. No, me sirve, voy a las 2 para dar otra. Lo queremos rápido todo. Rápido. Y estamos, ahora en este tiempo estamos impuestos de que todo tiene que ser rápido, si no, no sirve. Lo que sigue. Dios tiene su tiempo y no lo podemos apuchar, no lo podemos forzar. Dios sabe en qué tiempo se va a manifestar en nuestra vida. Y no nos gusta y podemos batallar y podemos hacer esto y lo otro. Dios se va a manifestar en nuestra vida a su tiempo. A su tiempo. Pero ya estamos llenos de pecado. A su tiempo el Señor se va a mostrar en nuestra vida. Y créame que todos los propósitos de Dios se van a cumplir, sí o sí. Todos tenemos propósitos delante de Dios.
que el Señor los va a hacer. No importa cuántas vueltas estemos dando nosotros en el desierto por culpa del pecado o por la desesperación. No importa cuánto tiempo nosotros duremos pidiendo una oración y pidiendo esto y pidiendo lo otro. A su tiempo el Señor nos va a buscar. Y no importa por lo que estemos pasando, si es necesario el Señor, con tal de hablarnos, si es necesario de hacer una fogata, de hacer lumbre, de encender una zarza y que no se consuma, con tal de que nosotros pongamos atención, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer porque Él es el soberano, el todopoderoso. Pero Él siempre va a hacer algo especial para captar nuestra atención. Pero en su tiempo, en el tiempo que Él quiera, no es el tiempo que nosotros queramos. Nosotros oramos y ahora nosotros le conocemos y decimos: Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, a la hora que tú quieras, estamos nosotros. Si tú crees que ya estamos listos, pues dándolo para recibirlo. Si tú crees que no estamos listos para recibirlo, Señor, esperamos en tu soberanía. Pero Dios a su tiempo se va a mostrar a nuestras vidas. Gloria a Dios. Aunque Moisés duró mucho tiempo en el desierto sin esperanza, no fue acostumbrado a vivir de esa manera, Dios no quería dejar a Moisés morir en el desierto. Invirtió Dios mucho tiempo. Dios invirtió mucho tiempo con Moisés. Tuvo toda su paciencia. Dios lo rescató de las aguas. Dios lo quiso llevar a Egipto, que conociera la cultura egipcia y que viera la condición también de su pueblo, la condición que estaba, y que se conociera él mismo. Y lo llevó al desierto para que conociera el lugar por donde iba a caminar. Dios invirtió mucho tiempo en Moisés. Dios invirtió en nosotros hasta su vida. Dio toda su vida por cada uno de nosotros. No nos va a dejar en el desierto. El Señor nos quiere sacar de allá cada uno de nosotros, porque Él tiene un propósito para nosotros. Y un día el Señor se nos va a aparecer, una zarza de fuego, en algo sobrenatural en nuestra vida, por medio de la palabra de Dios, que va a arder y va a decir: wow, aquí está la presencia de Dios. Y cuando uno ve la presencia de Dios, entonces dice Moisés aquí, entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó y dijo en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, santa es. El lugar no era santo porque estaba una zarza ahí, porque estaba un fuego, es porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Ahí estaba la presencia y él podía escuchar la voz en ese lugar. Miraba que era algo sobrenatural. De ahí provenía la presencia de Dios, la voz de Dios que estaba hablando con Moisés. Y le dijo: Moisés, Moisés, quita tu calzado. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento los sacerdotes, ellos no usaban calzado para entrar al templo, porque dice la Escritura que todo lo que el templo tocaba iba a ser santificado. Y en ese momento la presencia de Dios estaba ahí y ese lugar estaba santificado, estaba la presencia de Dios. Y si las sandalias las tenía en sus
Moisés iba a haber algo entre medio de la tierra donde estaba la presencia de Dios y donde estaba la persona de Moisés. Por eso las sandalias se tenían que quitar, porque no nomás el terreno que estaba ahí era santo, sino que Dios quería que Moisés fuera santificado también en ese lugar, pues iba a ser él usado por la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba hablando con él, estaba ardiendo, pero tenía poder para no poder consumir esa salsa que estaba ahí. Y Moisés tenía que ser también santificado por la presencia de Dios. Y es que, hermanos, cuando nosotros venimos y Dios se muestra de una forma especial a nuestra vida, hermanos, tenemos que tener nosotros mucho cuidado, santificación, reverencia delante de Dios. Es algo especial la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Él se acerca, no podemos ser nosotros negligentes. Es algo santo, puro. Por eso estamos compartiendo con nuestra hermana Cintia y nuestro hermano Cirilo acerca de la conducta del cristiano, de que nos debemos de despojar del viejo hombre, de las cosas antiguas, de lo que hacíamos antes. Sí, es cierto, éramos uno de ellos, pero ahora no, ahora nos tenemos que santificar para el Señor. El Señor ahora vive en nosotros y no le debemos de dar cabida al enemigo, porque la presencia de Dios mora en nuestras vidas, y el lugar donde el Señor mora, santo, santo es algo especial, hermanos, la presencia de Dios. Dios se mostró de una forma sobrenatural con Moisés. Cuando Dios habló también con Adán, también fue para enviarlo, y también le dio sus mandamientos. También habló con Noé. También habló con ¿cómo se llama? Enoc, que caminó. Fue pregonero de justicia. Abraham, Jacob, Isaac, todos los patriarcas, Isaías, Ezequiel, Jeremías. Jesús fue enviado también. Y Jesús ahora también a nosotros nos manda. Siempre que está la presencia de Dios y se forma de una forma especial, es para mandarnos a hacer algo. Y Dios tenía algo preparado con Moisés, pero se tenía que santificar primeramente. Quizá él se sentía sucio y estaba sucio. Había matado a una persona. Quizá para él los sueños se le habían acabado. Y dice, ¿qué es eso de que Dios me va a usar? ¿Para qué? Ya llevo 40 años en el desierto sin escuchar nada de Dios. Bueno, dice que su suegro era sacerdote, pero no sabemos qué tanto sabía. Pero Dios no había hablado con nadie más. Pasó el tiempo y llegó un día donde la presencia de Dios llegó a su vida, como recordándole: yo tengo un propósito para ti, para que me liberes a este pueblo de Egipto. Y dijo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en la cual, la tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Imagínense, hermano, de una persona que se sentía tan vil, de una persona que no se miraba valor en sí mismo, de una persona que había matado a alguien, pena de muerte ese hombre. Lo andaban buscando para matarlo. Quizá rezagado, olvidado, todo polveado, o olía puras chivas entre los espinos. No sé la vida de Moisés, pero Dios tiene un llamado. Dios tiene un propósito para ese hombre. Y Dios tuvo que hacer algo para captar su atención. Mirar su presencia en esa zarza que ardía. Aún así, Moisés, cuando miró y cuando escuchó el mandato que le estaba dando Dios, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Se estaba viendo él mismo. Él mismo se estaba viendo su condición en que estaba. ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de nosotros para que vayamos a Faraón? Le dijo: no te mires a ti, yo soy, está aquí. Aquí está la presencia de Dios. Y yo estoy contigo. No te mires a ti, no mires tu condición. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y aunque nosotros nos escondamos, como dice el mismo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Si estás en el Seol, si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. En todas partes está la presencia de Dios. No más que necesitamos dejar de vernos a nosotros mismos. Si por cada uno fuera, si por mí fuera, yo no estuviera aquí. Y no digo que haga algo, las cosas bien, pero si estoy aquí es por Dios. No es por otra persona. No es porque yo sea muy inteligente, no tengo de inteligencia en nada. Es porque yo sé, yo he creído que hay un Dios todopoderoso y que mora en mi vida y que está morando en la vida de cada uno de nosotros. Pero el Señor es el que hace la diferencia. El Señor es el que hace la diferencia. No somos nosotros. Estamos viendo esta semana, ¿verdad? Yo a veces digo no voy a decir nombre, pero digo yo, hay personas que, bueno, yo no sé cantar, me cuesta eso, y qué bueno, le digo a veces le digo a mi esposa, qué bueno, porque a lo mejor me habría exaltado si pudiera yo cantar. Solamente Dios sabe por qué. Solamente, a lo mejor ya me había perdido desde cuándo. Solamente Dios sabe. Pero a veces hemos visto personas que a veces no se les ve como que pudieran cantar, pero qué sorpresa nos dimos hace unos días, ¿verdad? De alguien que cantó. Muy hermoso. Digo, yo sé que mis hermanas, las que cantan aquí, pues cantan bien, pero las conocemos que cantan. Pues sabemos que Dios ya les ha dado, pero a veces nunca me imaginé que esta persona, no voy a decir su nombre, pero cantara tan bonito. ¡Wow! No es ella, es Dios, el que da los dones, el que da los talentos, el que ayuda, el que guía.
El que está con nosotros. No soy yo, no somos cada uno de nosotros. Es la presencia de Dios, es la zarza de nuestro Dios que mora en nosotros. Para nuestro Señor sea toda la gloria y la honra y la alabanza de nuestro Dios. Moisés estaba viendo a sí mismo, y él, si se miraba a sí mismo, dice: yo no voy a poder ir con Faraón. Dios le dijo: no te mires a ti, mírame a mí. Yo voy a ir contigo, yo estaré contigo, yo soy estará contigo, dice el Señor. Gloria a Dios. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Nuestro Dios, pero hermano, es tan bueno. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Pero a su tiempo se mostró el Señor en una forma sobrenatural en nuestras vidas. Yo no sé en qué forma el Señor se ha mostrado en tu vida. Yo no sé de dónde el Señor te ha sacado, pero créeme que el Señor tiene un propósito especial, y no sabes ni en qué forma te va a ayudar el Señor, ni te imaginas en qué forma te puede usar el Señor. Lo único que sí te digo, que para poder ver tenemos que quitarnos el calzado, y no nos lo vamos a quitar porque no tenemos que dormir. Tenemos que santificarnos. Tenemos que honrar a Dios cuando estemos en su presencia. Tenemos que ser reverentes ante la palabra de Dios. Tenemos que buscar su rostro y llenarnos de la presencia de Él. Apartarnos del pecado, apartarnos de aquella vieja naturaleza, y reconocer que el Señor se muestra ahora en una forma especial. Y Él invirtió y dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahora es tan fácil acercarse a esa zarza. Ahora es tan fácil llegar, bautizarse en el Espíritu Santo, acercarse y creer en Jesús, que es el Hijo de Dios. Cuando uno se acerca en esa forma, reconociéndole, postrándonos ante su presencia, reconociendo que Él es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros, en ese momento la llama está ardiendo, la presencia del Señor está en este lugar. Y cuando uno le da la reverencia, y cuando uno le reconoce, y cuando uno sabe la condición en que está, en ese momento dice: Señor, heme aquí. Y cuando uno lo dice eso, la presencia de Dios baja, y Él mismo nos purifica, porque Él es fuera consumidor, y quita todo el pecado, hermanos, y llega una vida nueva a nuestra vida. Y el Señor nos llena de gozo y de alegría, y nos da fuerzas para salir y vencer al Faraón. No solamente para ir y vencer al Faraón, sino para sacar al pueblo que está en opresión por el Faraón. En una porción de la Escritura, nuestro Señor dijo, cuando resucitó, vamos a poner sobre nuestros pies, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, les dijo: como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. Y sopló, dijo: reciban el Espíritu. Solamente con el Espíritu de Dios podemos
Padre. Solamente con la presencia de Dios en nuestras vidas podemos hacer algo allá afuera. Solamente con la presencia de Dios podemos nosotros ver el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque, Señor, tú te has mostrado, Señor, a su tiempo a cada uno de nosotros. Padre, nosotros éramos como Moisés, que ciertamente, Señor,